¿Me acompañáis en la lectura en Filipenses 4? Filipenses 4 del 10 al 13. Filipenses 4, 10 al 13. Dice así la palabra, podéis acompañarme, podemos leerlo juntos. El versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que lo hemos escuchado muchas veces este versículo? Y lo hemos no solamente escuchado, sino que incluso también nosotros lo hemos proclamado. En el mensaje de hoy vamos a hablar de las respuestas y de las bendiciones que vamos a recibir. Ya estamos en el año 2020, ¿verdad? Ya hemos pasado el 2020, es el nuevo año que hemos empezado. Josué 3 nos decía seguir el arca del pacto. El comienzo es muy importante, porque el comienzo prácticamente es la mitad del camino. Es decir, nada pasa hasta que no comenzamos a andar, nada pasa hasta que no comenzamos a transitar por ese camino. Nada pasa hasta que no lo hacemos. La Biblia dice que comenzar es el todo. Estamos comenzando en este año, en esta época donde todo es tan rápido, donde empiezas y ya casi has terminado. Es todo tan deprisa. Comenzamos el año 2020, pero tenemos que ver y saber que ya hay muchas personas que están perdidas. Hay gente que comenzó el año embriagados con alcohol. Muchos empezaron el año consumiendo drogas, más controles de las carreteras por parte de la Guardia Civil. Muchos están sentados ahora mismo en muchos casinos jugando, con sus mentes vagando. Ahora mismo hay gente que está sufriendo en las cárceles, hay gente que está en los hospitales, pero nosotros podemos decir que hemos empezado el año nuevo con la bendición de Dios. Amén. Podíamos estar en cualquiera de esas circunstancias, pero estamos dándole culto a Dios. Y esta es la bendición que nos seguirá siempre, porque es la bendición eterna. Amén. Hoy el texto nos habla de finanzas. El texto de hoy, Filipenses 4, nos habla de finanzas. Ahora, ¿qué son las finanzas del mundo? Vosotros las conocéis mejor que yo. Por eso es centrarnos en la economía de lo que nos habla la Biblia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Tenemos que saber las bendiciones que vamos a recibir en esta época. Tenemos que ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Todos los planes de Dios, de restauración para nuestras vidas, todos los planes que Dios tiene para nosotros están ocultos en el Evangelio. ¿Crees que conoces el Evangelio? Pero tenemos que entender en primer lugar qué es el Evangelio. Tenemos que poner principios básicos. Yo con los creyentes, con los remanentes, estoy tratando de que entiendan cosas básicas, cosas muy fundamentales. Debemos entender correctamente las cosas. Hay veces que los creyentes vienen a los pastores y nos preguntan y nos dicen, tengo muchos problemas. Tengo un problema que es muy serio, tengo un problema que es muy grave, tengo un problema que tengo que hacer algo. Y precisamente por eso, si es un problema muy serio, si es un problema muy grave, precisamente por eso tenemos que entender el Evangelio y tenemos que dejarlo en manos de Dios. Dáselo a Dios. Pero pastor, es que es muy serio y parece que no hago nada. Pero aunque parece que no haces nada, estás haciendo lo más importante. Se lo estás dando a Dios. ¿Hay algo más importante que eso? Dios dice que no nos preocupemos por nada y que oremos a Dios. ¿No nos decía esto en Filipenses, en los versículos anteriores, nos dice eso? No os agobiéis por nada, no os preocupéis por nada, que sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios con acción de gracias. ¿No nos decía eso la palabra, si hubiéramos leído más adelante?
Por nada estéis afanosos, en el versículo 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿No nos dice eso la palabra? ¿Amén o no amén? ¿O solamente lo decimos cuando nos va bien las cosas y nos interesa a nosotros? Porque a veces ocurre eso, lo decimos cuando nos va bien las cosas. ¡Ay, por nada estéis afanosos! Claro, no tienes problemas, es fácil decirlo. Ahora, cuando tenemos las dificultades, cuando tenemos los problemas, tenemos que ver esta palabra. Que no nos preocupemos por nada, que oremos a Dios. Ah, pero pastor, tú no entiendes el problema, mi familia, tengo grandes problemas. Si tú entiendes el Evangelio, si tú entiendes esta palabra, tú serás más victorioso que Josué, que David y que todos los profetas de la antigüedad. Tú serás más victorioso. El Evangelio es el final de todos y cada uno de los problemas. Amén. Porque dentro del Evangelio están los planes de Dios. No son tus planes ni los míos, son los planes de Dios. No importa que mi esposo o que mi esposa sea extraño. No importa. ¿Por qué? Porque conozco el Evangelio. No importa las dificultades que pueda tener. No importa las rarezas que pueda tener a mi alrededor. Yo voy a descansar. ¿Por qué? Porque le doy todos mis problemas a Dios. Le llevo con acción de gracias todas mis dificultades a Dios. Yo tengo que entender esto. Un día vino una persona pidiendo consejo, contándome una historia, y me decía antes de casarme con mi esposa, dice, no la conocía bien. Dice, y ahora pasado el tiempo, me di cuenta de que realmente no la conozco, que es muy extraña, es muy rara. Al principio, cuando todos somos novios, todo va bien, pero cuando te casas, conoces de verdad. Y esta persona decía, ¿cómo puedo vivir yo con una mujer que no puedo compartir o soportar mi ministerio? Que no puede soportar, que no entiende mi ministerio. Pastor, si me dice que la deje, yo la dejo. Y si me dice que continúe con ella, yo sigo con ella. Le dije, debes de entender bien quién eres. Quién tú eres. Mira la historia de la humanidad. Siempre las personas que van a hacer grandes cosas, es que como que Dios les pone esposas o esposos extraños o raros al lado. Siempre al lado hay personas que dicen, qué raro que esta persona, con lo grande que es, qué esposa más rara tiene. O qué mujer más grande es, pero qué esposo más raro. No sé si os ha pasado. Muchas veces vemos y digo, qué lástima ese ministerio, si tuviese una mujer acorde, qué bien funcionaría. O viceversa, ¿verdad? Ves una mujer y dices, caramba, qué ministerio tiene, pero no le acompaña el marido. O sea, es un tarugo, como vulgarmente se suele decir. Pero a veces no entendemos muy bien esto. Lo que queremos explicar es que dentro del Evangelio están todas las respuestas. Es lo que queremos decir. Si miras a tu esposo o a tu esposa con los ojos del Evangelio, vas a encontrar las respuestas. Si lo miras con los ojos naturales, vas a ver el tarugo o la taruga que sea, lo raro o rara que sea. Pero yo tengo que ver con los ojos del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente esperes en Dios y verás. Espera en Dios y vas a ver la obra de Dios. No importa cuán grande sea el problema. Si estás dentro del Evangelio, el problema dentro del Evangelio se soluciona. Dentro del Evangelio se soluciona. Fuera no se soluciona nada. Por lo tanto, deja todas las cosas en manos de Dios. Yo tengo que tomar esta palabra. Yo tengo que entender este Evangelio, tengo que entender este mensaje. Debemos de ser así. ¿Para qué? Para que podamos recibir la guía de parte de Dios. Solo entonces vas a ser guiado por la obra del Espíritu Santo. Tenemos que interpretar todas las cosas dentro del Evangelio. Empezando ahora, tenemos que tomar estas bendiciones. Por eso en el día de hoy vamos a mantenernos para este año 2020 en las bendiciones y en la visión que Dios nos ha dado. Amén. No importa las dificultades, no importa que el año pasado la economía, no importa. Si estamos dentro del Evangelio, vamos a ver las respuestas de Dios. Ya las estamos empezando a ver. Cuando hablamos de ello, tengo las cuentas ahí. ¿Y qué nos estamos viendo? Que Dios responde. Que Dios responde.
que se puede cubrir, que se puede hacer, que es solamente entender la visión que Dios nos ha dado. Es entender la visión y permanecer en ella. No tenemos que movernos del pacto. No tenemos que movernos de la visión de Dios. La bendición que tienes que recibir está dentro de la visión que Dios nos ha dado. Amén. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una visión, la bendición de Dios está dentro de la visión. Amén. La economía está dentro de la misión. Las respuestas están dentro de esa visión que Dios nos ha dado. Mantente en ella. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a levantar líderes de la iglesia. Vamos a levantar ancianos de la iglesia. Queremos levantar iglesias regionales por todas las partes. Por Parla y por todos los lugares alrededor de Parla y en Madrid. Hablo con los de Madrid. Tenemos que restaurar la obra en el centro de Madrid. Vallecanos, me refiero a vosotros. Tenemos que restaurar porque tenemos que resplandecer ahí. ¿Por qué? Es la oración que Dios nos dio, es la palabra que nosotros recibimos. Levantar iglesias regionales por Parla, por Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, por Madrid, por todos los campos. Tenemos que estar en Getafe también. Tenemos que estar en esos lugares porque es la visión que Dios nos dio. Ahí vamos a tener las respuestas. Tenemos que levantar las iglesias regionales también en el norte, que están viendo el mensaje por internet ahora. Tenemos que levantar las iglesias regionales. ¿Dónde estamos allí conectados? Italia. Nos pilla un poquito más lejos. Pero te levantar iglesias regionales también. Tenemos que levantar iglesias regionales en Ecuador. Tenemos que levantar iglesias regionales en Perú. Tenemos que levantar iglesias regionales en Rumanía. Tenemos que levantar iglesias regionales, ayudarme un poquito, en Guinea. Amén. Tenemos que levantar las obras. Filipenses 4:10, conquistaron toda Judea. No vamos a ir a Judea, pero estamos en Parla, estamos en el sur de Madrid, vamos a conquistar nuestro campo. ¿Qué nos dice la palabra? Que no podían pararlos. Si tenemos la visión de Dios, nadie nos podrá parar. En el texto que hemos visto hoy, les daban ofrendas a Pablo. No es necesario otra cosa, él daba gracias a Dios por ello. Conquistar la economía es posible si juntamos la visión de Dios, nuestras ofrendas, todos juntos. Separados no podemos hacer nada, pero podemos hacerlo juntos. Con la fuerza de la economía de las iglesias regionales, en los hogares. Si en nuestros hogares estamos teniendo y estamos unidos en este evangelio, si en nuestros hogares tenemos en mente las iglesias regionales, si en nuestros hogares tenemos en mente la visión de Dios, ¿Dios no va a dar su economía? ¿Va a ser posible o no? Podremos conquistar todo, como hizo Pablo, Judea, pero no solamente Judea, llegó hasta Roma. Tenemos que llegar hasta nuestro Roma, tenemos que llegar hasta lo último de Madrid, tenemos que llegar a España, hasta lo último de la tierra. Nadie podrá pararnos, nadie nos podrá hacer frente. Las bendiciones que vamos a recibir, y lo digo así, tajante, las bendiciones que vamos a recibir. No es que, a ver si Dios quiere. A veces empleamos ese término porque no sabemos cómo concluir. Bueno, si Dios quiere. No, Dios quiere. Amén. Si Dios te ha dado una visión, ¿será que Dios quiere o no quiere? ¿Dios quiere levantar iglesias regionales o no quiere? ¿Es el plan de Dios o no es el plan de Dios? Y si es el plan de Dios, Dios no va a hacer las cosas. Es la visión de Dios, es el plan de Dios. Por eso digo que las bendiciones que sí o sí vamos a recibir. Nuestra visión para el centro de remanentes, para apoyar a los remanentes que surgirán en el futuro, Dios lo va a traer, sí o sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero que Dios lo va a hacer, seguro. ¿Por qué? Porque es la visión de Dios. Porque es el plan de Dios. Por eso tenemos las respuestas con los remanentes. Por eso tenemos que bendecir a los remanentes. El domingo pasado, que es el día de los remanentes, el domingo donde ellos fueron los protagonistas, no hablé mucho de los remanentes, pero ellos son la bendición que vamos a recibir. Ellos van a disfrutar la bendición que vamos a recibir, porque son los remanentes que Dios ha preparado, los remanentes que Dios nos ha dado ya. No que Dios lo va a hacer, es que ya lo ha hecho. No es la bendición que nos va a dar,
es que ya nos la ha dado. Tenemos que empezar a disfrutarla, que es la visión de Dios. Y la visión de Dios es para siempre. La visión de Dios no se termina, no se acaba. La visión de Dios no es, bueno, este año la visión de Dios es y la del año que viene la visión de Dios será otra diferente. No es así. Es la misma porque es eterna. Es un ciclo que se repite en la palabra. Lo que estamos viendo y la visión que Dios nos está dando es algo que vemos cíclicamente a través de la palabra, a través del Evangelio. No es algo que está ahí de alguna manera. Si tú coges Génesis y lo lees hasta Apocalipsis, ves que hay una continuidad en todo el mensaje, ¿verdad? Tenemos que hacer esa continuidad del mensaje también nosotros. No podemos tomar hoy aquí, mañana allí, sino que tenemos que seguir la misma visión que vemos en la Biblia, porque es la bendición que Dios nos ha dado. Mantenernos en el pacto, en lo que está escrito, porque es lo que se va a cumplir. No es otra cosa, es lo que está escrito. No es la visión del pastor, no es la visión de una persona, es la visión que encontramos en las Escrituras. Es continuar con esa visión, establecer las iglesias en el futuro. Vamos a ver grandes respuestas, porque es la visión de Dios. Hermanos, tenemos que levantar iglesias regionales que no tengan el dinero en el banco, que tengan la economía para emplear para las misiones y para las misiones mundiales. No es vamos a tener dinero en el banco, no estamos orando para que haya mucho dinero en el banco. No queremos mucho dinero en el banco. Queremos que la economía esté en el campo, levantando los misioneros, levantando los evangelistas, levantando las iglesias regionales. Para eso necesitamos la economía, no para otra cosa. A veces cuando se ofrenda, he escuchado por ahí, no hermanos, que hay que pagar el alquiler, la luz, el agua, tal. Sí, es verdad, la calefacción cuesta dinero. Gracias por la ofrenda de las calefacciones. Pero hay que poner botella de gas, cuesta dinero, claro, ya lo sé. Pero la visión no está en cubrir los gastos simplemente de un local. El local es local. Ya está, es un local. Tenemos que invertir en la visión de Dios. Tenemos que tener la bendición de la economía. Tenemos que levantar a los líderes de la iglesia que entiendan esta palabra, que entiendan para que Dios pueda obrar con poder en su iglesia. Obreros tienen que levantarse. Ancianos, tenéis que levantaros con esta visión. No hagáis otra cosa. Tener esto en vuestra mente. Esta es la visión que Dios nos está dando. No perdamos el tiempo en otras cosas. Invirtamos en las cosas del reino. Porque la economía, ¿qué es sino la economía? La economía de los no creyentes. ¿Cuál será esa economía de los no creyentes? Hay muchos creyentes que ven a la gente y les da envidia. Yo leía, el otro día leía un artículo que me llamó la atención. Un reloj que tiene un jugador de fútbol, no mencionaré quién. Decía, ha creado una cierta revuelo en internet, porque el señor el futbolista, llevaba un reloj que costaba más de €500,000. Oro blanco, diamantes, qué sé yo. Un jugador de fútbol, conocido por todo el mundo. Estamos hablando probablemente del mejor jugador del mundo. Depende para quién, ¿no? Pero $500,000. Y hay algunos creyentes que dicen, qué envidia, porque se han comprado un coche, porque se han comprado un tal. Y hay veces que los creyentes miran a los no creyentes y les da envidia. Les envidian. Ay, si yo tuviese dinero como tiene fulanito. Los no creyentes obtienen su dinero con la economía de las tinieblas. Hermanos, ver esto. La economía del mundo es una economía que no es permanente, al final caen. Es lo que pasó en Génesis 6, 4 y 7. Génesis 6, ¿qué pasó? La época de la corrupción. Esa es la época donde la gente cayó en esa situación de corrupción, en la época de Nefilín. Todo se corrompió. Por eso os bendigo para que recibamos la economía del reino de los cielos, la economía de la luz, no de las tinieblas. Pablo sabía esto perfectamente. ¿Y qué es lo que él dice? El diablo es el dios de este mundo. ¿A quién va a dar el diablo su economía? A sus súbditos, a la gente del mundo. ¿A quién se lo va a dar? ¿A ti? No. Él es el dios de este mundo. Juan 16, 11 dice que él es el rey de este mundo. ¿A quién va a dar su economía?
Por eso los creyentes aparentemente viven bien, pero están bajo la economía de este mundo, y este mundo es del diablo. Al final caen. Durante un tiempo progresan. Durante un tiempo ganan dinero. Pero al final serán destruidos. Al final fracasan. Al final se suicidan. Tienes mucho dinero, te gastas una fortuna en relojes, en coches, en casas. Al final son destruidos, fracasan en la vida, porque nada les sacia. Nuestra misión es salvar a la gente que está así. Esa es nuestra misión. La iglesia primitiva entendió esta palabra. Por eso yo tengo que entender la economía de los creyentes. ¿Dónde nosotros tenemos que tener nuestra economía? Dios da economía a los que están en su pacto. A los que están en su pacto hay una economía apartada por Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su palabra. Dios va a dar la economía a aquellos que están dentro del pacto y a aquellos que están llevando y siguiendo la palabra de Dios. Si Dios tiene que levantar la economía para que se abran los campos donde sea, Dios la levantará. Siempre. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Y si Dios dice que se tiene que levantar una obra en tal sitio, Dios dará la economía. Está preparada. Es la economía para el futuro que Dios tiene preparada. Leamos Isaías 60 del 1 al 20. Tomar el texto, leerlo luego en casa. Es la economía de Dios, ¿para qué? Para la evangelización del mundo. La economía de la evangelización del mundo es nuestra, no es del diablo. Siempre ha sido así. El evangelio nunca ha frenado por falta de economía. Jamás, nunca. Nunca se ha detenido. Puede haber retrocedido dentro del plan de Dios porque había otra cosa mejor, pero nunca ha sido por falta de economía. Amén. Hoy es lo mismo, hoy es igual. Tenemos la visión. Como vamos a hacer la evangelización del mundo, es que Dios no tiene más remedio que bendecirnos. Porque estamos dentro de su visión, estamos dentro de su plan. Sí o sí, Dios tiene que bendecirnos. Os bendigo porque es la bendición que tenemos que recibir. Hermanos, es la bendición irresistible. Aunque no queramos, Dios nos tiene que bendecir para cumplir su palabra. Dios tuvo que abrir el Mar Rojo, ¿por qué? Porque tenía que cumplir su palabra de ir a Canaán. Dios tuvo que caer los muros de Jericó porque tenía que cumplir su palabra de que entraran en la tierra prometida. Y Dios tuvo que parar el Jordán para que pasaran dentro de la tierra prometida, porque era la palabra que Dios les había dado. ¿Por qué Dios obra los milagros? Porque tiene que cumplir su palabra. ¿Por qué Dios nos va a dar economía? Porque tiene que cumplir su palabra. No es mía, no es mi bendición, sino es la bendición que Dios nos da. No es la bendición del pastor, es la bendición de Dios. ¿Para qué? Para que evangelicemos el mundo. La economía que Dios nos da a los creyentes está puesta en los ojos del futuro. ¿Cuál es el problema nuestro hoy en día? Que solamente miramos la economía para el día de hoy. Uno de los problemas que vienen tanto en Ecuador como en Perú es esto. La visión que tienen de la economía es la visión del momento, es la visión de hoy. E íbamos por muchas partes, tanto en Lima como en Guayaquil, y había la mitad de las casas estaban medio construir. ¿Por qué? Bueno, tengo $100, pues construyo hasta $100, ya está, y se quedaba la casa medio construir. Y veías casas con el edificio donde había 20 casas construidas y 40 sin construir, sin ventanas, a veces unas con ladrillos, otras sin ladrillos, otras con... ¿Por qué? No hay una visión, no hay un futuro. Por eso tenemos que recibir la economía pensando en el futuro. Isaac, cuando recogía su cosecha, la gente, ¿qué es lo que hacía el resto de las personas? Cogían los granos grandes, los buenos, y decían, vamos a molernos que vamos a hacer un rico pan. Y los que eran más mediocres, esto es para plantar para el año que viene. Eso es lo que hacía la gente. Isaac hacía lo contrario. Isaac cogía el mejor grano y lo reservaba. Y el que era así, no malo, más pequeño, más medianito, eso lo molía para hacer pan. Y se reían de él. Pero luego cuando las cosechas siguientes salían, dice la palabra que salían 100 por 1 las cosechas de Isaac.
¿Por qué? Porque había invertido lo mejor. Y multiplicó. Y la gente de alrededor decía, ¿por qué tus cosechas son mejores que las mías? Porque yo estoy invirtiendo para mi futuro. No me lo estoy comiendo hoy. Yo puedo comerme mi futuro hoy. Lo que Dios está preparando, ¿no? Yo me lo puedo comer hoy. Estás en tu derecho, es tuyo. Claro que sí. Cómetelo. Pero luego, las cosechas, ¿cómo van a salir? Mediocres. Luego al final cada vez más pequeñas, más mediocres, y luego ¿dónde caemos? En la envidia. Ay, ese tiene más que yo. Mira, los no creyentes tienen mejor que yo. Porque son más inteligentes que tú. Porque saben invertir mejor que tú. Porque los creyentes no entendemos la palabra. La gente del mundo coge principios bíblicos, los utilizan, no saben que son bíblicos, pero los utilizan, y como son principios, les funciona. Porque son principios, son leyes. Los creyentes no. Los creyentes no lo hacemos. Por eso la gente del mundo tiene economía y los creyentes no. Hay muchos empresarios que no quieren a creyentes en sus empresas. ¿Por qué? Porque hablan mucho. Dan muchos bibliazos. Siempre están con lo mismo, pero luego no rinden en su trabajo. Y llega el empleado y dice, sí, muy bien, tú eres muy buen cristiano, pero no me das un palo al agua. ¿Y qué ocurre? No quieren. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que Dios nos siga dando la bendición. Dios tiene una economía que está apartada además para sus discípulos. ¿Sabías tú eso? Hay una economía para los discípulos de Dios. Tercera de Juan, versículo 2, que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera en todas las cosas. Dios tiene preparada a aquellos que son discípulos su economía. Todas las cosas están preparadas para los discípulos. Por eso muchas veces creyentes no reciben esta bendición. No han entendido. No, primero tienes que darme la economía y luego ya prospero espiritualmente, pero primero dame la economía para poder ofrendar, dame la economía para poder hacer, dame la economía. No funciona así, no funciona así. Funciona así como prospera tu espíritu, prosperarás en el cuerpo, prosperarás en lo físico. Así como prosperas, como tú te levantas, como eres un discípulo, Dios te va a levantar. Hay una economía para eso, especial para el futuro y para los discípulos. Y hay otra economía que está ahí, preparada, independiente, para su obra de evangelismo y para las misiones. Pero a algunos se les molesta dar ofrendas para las misiones. Les molesta dar ofrendas para los misioneros. No entienden de que hay una economía que Dios tiene preparada, pero no tenemos un corazón para las misiones ni para los misioneros. Entonces Dios no la tiene para ti. Si no tienes un corazón, no te la va a dar. ¿A quién se lo va a dar? A aquellos que tienen en su corazón las misiones. Dios les dará la economía. ¿Por qué? Ya Dios proveyó de esa economía. Dios la proveyó ya. La economía de los no creyentes es la economía de la idolatría. Pero la economía de los creyentes está preparada por Dios. Dios tiene esa economía. ¿Cuándo? En su horario. Dios tiene un horario específico. Dios tiene un horario definido. Dios tiene ello preparado para cada uno de nosotros. Por ello, la iglesia primitiva entendió el horario de Dios. Entendió el tiempo de Dios. Entendió las bases muy bien. Se enfocó en lo básico, en lo fundamental. Se enfocó en los obreros, se enfocó en los discípulos. Pero sobre todo se enfocó en el con, que decíamos la semana pasada, con Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Ese es el énfasis. Y empezaron a poner las bases y los fundamentos de esa palabra, el Dios que está con nosotros. Y empezó a levantar los básicos, y empezó a levantar los fundamentos. Y Dios bendice esa palabra porque tenían un sistema importante. Un sistema que tenemos que levantar nosotros en esta época, que los discípulos hicieron la plataforma para el futuro. Tenemos que hacer la plataforma para el futuro. ¿Cómo? Con los remanentes en el centro. Amén. Ellos entendieron esta palabra. Por eso Pablo iba a las sinagogas. Sabía que ahí estaban también los remanentes. Tenemos que levantarlo, el sistema, con los remanentes en el centro. Cuando llegue el tiempo, Dios dará todo
para que hagamos la obra. Dios no nos va a dar la economía, porque algunos dicen, sí, Dios nos va a dar un local, un edificio. No. No. Dios tiene que levantar primero las obras en los hombres y en las mujeres de Dios. Dios no nos va a dar un local para que hagamos el centro de remanentes si no tenemos los obreros preparados. No lo va a levantar si no tenemos los discípulos dispuestos. Ya hemos tenido la experiencia, lo compartí con mi esposa el otro día, lo compartíamos. Hace tiempo tuvimos la primera casa de misión para remanentes. ¿Os acordáis? ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Nadie se acuerda de eso? Fijaros, tuvimos una casa de misión para remanentes, pero fracasó. ¿Por qué? No había obreros. Me hizo abrir los ojos. Gracias, Señor, que fracasamos. ¿Por qué? No lo estábamos haciendo bien. No lo hicimos bien. Fracasó, se cerró. Y lo teníamos la casa, no nos costaba nada. Solamente lo que costara la luz, el agua, no costaba nada. Teníamos un piso dedicado para los remanentes. Pero no teníamos obreros. No teníamos el sistema. Y Dios dijo, ¿ves? Cuando yo quiera levanto la obra. Hacen falta los obreros. Hacen falta los discípulos. Hace falta el sistema. Hace falta que pongamos los básicos en nuestras vidas. Dios pondrá la economía para levantar las casas de misión. Dios pondrá la economía para las iglesias regionales. Dios pondrá la economía para el centro de remanentes. ¿Pero para qué queremos? El centro de remanentes, lo he dicho más de una vez, centro de remanentes no son ladrillos, no son paredes. Centro de remanentes son personas, son obreros, son líderes. Centro de remanentes tienen que ser esos hombres y mujeres que entienden el futuro y que invierten por su futuro. Decíamos el miércoles, esos hombres y mujeres que han encontrado en el campo un gran tesoro, esa perla de gran precio, esa perla de gran valor. Y el Señor me hablaba en estas semanas de esta palabra. Un hombre que encuentra ese tesoro, esa perla de gran precio, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Lo vendió todo. Lo dio todo para conseguir eso de tanto valor. Yo creo que el centro de remanentes es algo tan valioso como ese tesoro o como esa perla. Y por ello, dispuestos a darlo todo. Esa es la visión que tenemos que recibir. Esa es la bendición del pacto. Ese es el mensaje que Dios nos está dando en el día de hoy. Y cuando comencemos a ver la obra de Dios cumplirse en nuestras vidas, cuando lo veamos cumplirse en nuestras familias, y lo verás cumplirse en tu trabajo, y lo verás cumplirse en los campos donde tú estás, vas a ver cómo se cumple. Los milagros se levantarán, la oscuridad se quebrará, como se quebró en Egipto, como se quebró en Babilonia, como se quebró en Roma. No estamos hablando de cosas nuevas, ya Dios lo ha hecho. Simplemente es que nosotros tenemos que ver la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios. Que la oscuridad se quiebre, que las personas reciban el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje que tenemos que dar a las personas que van a quedar libres del poder de las tinieblas. Es el mensaje que tenemos que dar. Es el mensaje de liberación que las personas necesitan oír en este día. Yo no puedo darte esa bendición. Yo no puedo dártela. Es lo que Dios ha prometido daros. Es lo que Dios ha prometido daros. Yo no puedo darlo. Pero esa bendición es la bendición que Dios os ha dado. Que podréis quebrar toda la oscuridad. Por eso os bendigo para que ni el desaliento, ni la desesperación, ni la tristeza, ni la ansiedad estén sobre vosotros. Sino que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de vosotros. En este año 2020 las bendiciones van a venir. Van a venir sí o sí. No porque yo las dé, porque Dios os la da. ¿Por qué Dios va a bendecir? Porque es la visión de Dios. No es la visión de las personas, del hombre, del pastor. Es la bendición de Dios para nuestras vidas. Es la bendición de Dios para la evangelización del mundo. Por eso os bendigo en este año. Levantar a los remanentes. Tenerlo como esa perla de mayor precio. Levantarlos. Cuando los remanentes se levanten, podrán conquistar la cultura.
podrán hacer esa reforma de la cultura. Se abrirán las puertas de la economía. Yo bendigo a los remanentes, que sean los mejores médicos, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores notarios, porque ahí es donde está la economía. ¿Verdad? Yo les bendigo y os bendigo para que seáis los mejores en las cosas que hagáis por causa de la evangelización del mundo. Tenemos que invertir en ellos porque ellos son el futuro. Amén. Ellos son el futuro. Es lo que Dios quiere. Tienen grandes talentos. Tenemos que tener esperanza. Amén. Tenemos que tener esperanza en Dios. No en nosotros mismos, ¿verdad? No en nosotros mismos. Yo no voy a depender del remanente tal o el remanente cual, sino yo voy a ver lo que Dios va a hacer en el remanente tal o en el remanente cual. Amén. Yo miro a los remanentes como me veía a mí mismo. Yo me miraba a mí mismo y digo, con ese pastor no se puede hacer la evangelización del mundo. Cuando yo me miraba al espejo antes decía, no se puede. Ahora, creo lo que Dios puede hacer a través de un pastor, de un remanente, de un anciano. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que toméis esta palabra, que la experimentéis y que gocéis de este año 2020 las bendiciones que ya están preparadas para vosotros. Las bendiciones económicas están ahí. Tengo las cuentas ahí. Cuando Dios nos ha tocado y Dios nos ha levantado, la economía ha salido. Si ha salido en el mes de diciembre, ¿por qué no salen en el mes de enero? ¿Alguien me lo explica? Y si ha salido en el mes de noviembre, ¿por qué no salen en febrero? Es porque nos dormimos. ¿Verdad? Nos dormimos. Pero si encuentras una perla de gran precio, ¿no la vas a comprar? ¿No vas a comprar ese terreno? ¿Con ese tesoro que hay dentro? Os bendigo para que podamos ver ese tesoro, que lo podamos gozar. Bendecimos a los que están en Santander, bendecimos a los que están en Italia, bendecimos a los que, en el nombre del Señor, más de 448 suscripciones tenemos en Internet, 448 suscripciones en la página de Aposento Alto, donde todos los domingos, 448 personas, cuando el remanente Dani mete el mensaje en Internet, 448 alarmas saltan en 448 personas en diferentes partes del mundo. ¿Es posible la evangelización del mundo o no? ¿Cuántas naciones representadas hay en Parla? ¿Os acordáis? ¿Cuántas naciones hay representadas aquí en Parla? En Parla, no hablo en Madrid, en Parla. Más de 120 naciones representadas. ¿La evangelización del mundo es una locura? Sí, pero Dios tiene todo preparado. Más de 120 naciones que hay en Parla. Con el 10%, fíjate la que haríamos. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias que tú has provisto y has prevenido todas las cosas de antemano. Antes de llamarnos, tú ya has previsto todo. Tú ya tienes todo preparado y reservado en el futuro para que andemos en estas buenas obras donde tú ya, Padre, has encaminado y preparado todos los recursos económicos, físicos y espirituales. Padre, no hay nada que pueda parar esa obra, ni nada que nos pueda detener, por cuanto, Señor, es tu palabra, es tu visión, es la dirección que tú has dado. Y, Padre, siguiendo detrás de ese arca, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente. Te damos gracias por cuanto hemos entendido el sistema de que tú, Señor, estás con nosotros. Gracias que hemos puesto este fundamento, el fundamento de solo Cristo. Y hemos tenido el sistema que nos has dado de levantar a los remanentes, la siguiente generación. Padre, que la siguiente generación pueda ser levantada teniendo este precioso tesoro escondido dentro de su corazón. Que tú los levantes a todos y cada uno de estos remanentes que tú has preparado para este futuro, en esta España, en este Madrid, en esta Parla donde tú nos has ubicado, en este Judea, Señor, pero no queremos quedarnos solamente ahí. Queremos ir también a Samaria, queremos ir también a todo Galilea, queremos ir también, Señor, a todo Madrid, a toda España, y hasta el último de la tierra. Señor, la economía está ahí. Simplemente tenemos que abrir nuestros ojos a aquellos que son discípulos, aquellos que han tomado esta palabra y quieren invertir su vida por causa de la evangelización del mundo, aquellos que han abierto sus ojos para las
evangelismo, para las misiones, para los misioneros. Padre, que tu gracia y tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Que como Isaac hiciste, multipliques 100 por 1 cuando vayamos a levantar la ofrenda. Que tú la multipliques 1000 por 1, como hiciste con Moisés. Que tú multipliques con cada uno de ellos, para que esta economía de la luz pueda quebrar la economía de las tinieblas. Que toda economía de las tinieblas se quiebre delante de la luz de Cristo. Estos hombres y mujeres con esta economía de la luz, con la economía del Evangelio, prevalezca, Señor, delante de las puertas del Hades. Señor, que recibamos las respuestas en este curso, en este año 2020, donde, Padre, queremos que nuevamente tu visión continúe, donde tu palabra se extienda, donde tu mensaje se establezca, que se levanten las iglesias regionales, que se levanten los remanentes, que se levanten, Señor, los obreros, los líderes, con un corazón por y para el Evangelio. Señor, queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos. Queremos, Padre, poner nuestras prioridades en orden. Queremos poner nuestro corazón donde tú has puesto tu corazón. Y ahí poner también todos nuestros recursos, lo que tú nos has dado, queremos ponerlo donde tú, Señor, tienes tu corazón. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.